Perfecto. Sí, muy buenas noches. Gracias por asistir. Estaremos dando inicio en unos minutos. Sí, muy buenas noches. Estamos esperando un par de minutos más para que se conecten más personas. Ya vamos a empezar. Ahora sí, muy buenas noches. Bienvenidos al webinar de aglomerados y cantos. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente por aquí y saludamos a aquellos que asisten por primera vez. La noche de hoy estaremos conociendo sobre el uso y formas de aplicación de los aglomerados. Les recordamos que RedPro es la red de beneficios para profesionales más grande de Panamá, vigente en todas las sucursales de Novi, Cochés y Kohler Signature Store by Cochés a nivel nacional. En esta ocasión nos acompañarán los expertos Mirla Vélez y Eduardo Capel, en representación de la empresa Finsa. Queremos recordarles que pueden hacer sus consultas en el panel de preguntas o en el chat, las cuales estaremos respondiendo al final del webinar. Ahora sí, Mirla y Eduardo, les cedo la palabra. Buenas tardes a todos y gracias por dedicarnos un tiempo el día de hoy. Vamos a hacer una breve presentación sobre nuestra empresa y luego vamos a hablar de los productos que Cochés trabaja con nosotros. Finsa, primeramente, es una empresa de España, una empresa con 80 años de trayectoria, con 12 fábricas entre España, Francia y Portugal, 18 oficinas comerciales, una de ellas en Panamá, que es donde estamos nosotros, Mirla y yo. Y desde nuestra oficina en Panamá atendemos todo el mercado latinoamericano.
Eh, Finsa es una empresa forestal. Partimos de un recurso natural que es la madera. eh, y ¿puedes poner la anterior? Eh, Nosotros aquí le presentamos la cadena de valor de la madera, ¿no? Nosotros comenzamos con un recurso natural en forestaciones que transformamos industrialmente en nuestras plantas. Luego esos productos llegan a nuestros clientes, sean distribuidores, clientes industriales. Finalmente, alguien diseña, crea, produce un mueble que llega a la casa de cualquiera de nosotros. Y esa es la cadena de valor de la madera. Eh, la madera es, eh, es un recurso natural que tiene muchísimas ventajas en comparación con otros materiales, pero no solo a nivel de las medioambientales, que ya hablaremos de ellas, sino también a nivel de resistencia. Por ejemplo, la madera es más resistente en caso de un incendio que el metal. Entonces, así como tenemos esas ventajas, ventajas, digamos, propiedades físicas de la madera, también la madera es un material no solo renovable, sino que además ustedes saben que todas las plantas durante su vida útil realizan el proceso de fotosíntesis por el que absorben el dióxido de carbono de la atmósfera y largan oxígeno. Entonces, no solo purifica el aire que respiramos, sino que además ese dióxido de carbono que fueron absorbiendo durante su vida útil queda dentro de la madera. La palabra que se suele usar es secuestro de dióxido de carbono. Y entonces, al quedar ese dióxido de carbono en la madera, se evita que se propague luego a la atmósfera. Panamá tiene la característica que tienen muy pocos países, no sé, no llegan a 5 países, que es que su territorio libera más oxígeno a la atmósfera terrestre que el dióxido de carbono. O sea, es un país con balance negativo. Entonces, ¿qué pasa? Es un país con el tapón de Darién, con muchísima masa forestal y vegetal en todo el territorio y con una población de 4,5 millones. Entonces, eh, se, Panamá contribuye a que el mundo entero respire un mejor aire cuando la gran mayoría de los países hacen lo contrario. Eh, Emiten más dióxido de carbono del oxígeno que generan. Entonces, eh, un tema muy importante vinculado con esto es, nosotros utilizamos en la fabricación de nuestros productos un porcentaje de madera que procede de reciclaje. O sea, es madera que son restos de pallets o residuos de aserraderos o bien muebles que han cumplido su vida útil y se reciclan. Entonces, con eso nos aseguramos de que la cadena de valor no sea una línea recta, sino que sea un círculo. O sea, que el proceso no se detiene y la madera que hoy constituye un tablero con el que mañana se hace un mueble, ese mueble dentro de unos años puede ser utilizado otra vez para fabricar un producto de madera. Entonces, tenemos todas las certificaciones forestales que puede pedir cualquier arquitecto para un proyecto, no solamente en Panamá, sino en Costa Rica, en Estados Unidos. En ese sentido, trabajamos con estas certificaciones, FSC, PFC,
Esas garantizan el origen de la madera en cuanto a que es madera procedente de explotaciones gestionadas o deforestaciones gestionadas con criterio de sostenibilidad. Eh, y luego ya hay otras certificaciones más específicas que utilizan proyectos de arquitectura, como el Cradle to Cradle, el GBCE o el BREEAM, entre otras. Todos nuestros productos tienen su declaración medioambiental. Esa está disponible en cualquier momento e incluso se puede descargar de nuestra web. Eh, bueno, nosotros yo les decía que teníamos 12 fábricas, bueno, y tenemos 18 oficinas comerciales. Ahí en el mapa vemos algunas, las que están en Europa. Fuera de estas tenemos en Dubái, en Marruecos, y la de Panamá que les comentaba al principio. Eh, para darles una magnitud de lo que fabricamos, eh, cada año salen de nuestras plantas un total de 95.000 camiones, 90 o más barcos completos que van sobre todo a nuestras delegaciones comerciales de Irlanda, Inglaterra y Holanda. Y 7.000, bueno, el año pasado ya fueron 8.000 contenedores al año que van a más de 90 países del mundo. Entonces, un tema muy importante en todo lo que es construcción es la salud de las personas que van a utilizar que van a usar esos ambientes, ¿no? Entonces, acá tenemos una pirámide que ahora les voy a explicar de qué se trata. El adhesivo más comúnmente usado en la industria de la madera es, seguro que lo habrán escuchado nombrar muchas veces, es el formol. El formol es un producto que está presente en la naturaleza. En la versión natural se lo llama formaldehído y está en el cuerpo humano, está en todas las plantas. Se genera también cuando quemamos algo, en el humo hay formaldehído. O sea, es un producto natural. Para utilizarlo como adhesivo se lo mezcla con agua. Entonces ahí se obtiene el formol. Este formol que se usa para aglutinar los tableros, o sea, las partículas de madera que forman un tablero, se bañan o se embeben en ese formol para poder después ser prensadas y formar el tablero tal como lo conocemos. Entonces, el tablero, por lo tanto, contiene una pequeña cantidad de formol. Y lo que se mide en esta pirámide, o lo que queremos mostrarles, es los distintos grados de emisiones que puede tener un tablero y cómo algunos mercados han ido estableciendo niveles cada vez más exigentes. Entonces, en la base de la pirámide, el E2, esto significa una emisión de 0,2 partículas por millón. En los tableros que se fabrican en Latinoamérica, en Ecuador, en algunos productores brasileños, son mayormente E2. Este nivel de emisión está prohibido, o estos tableros que con este nivel de emisión están prohibidos en muchos países del mundo, porque se considera
que la exposición prolongada durante mucho tiempo a estos tableros puede provocar consecuencias a nivel salud humana. Entonces, ¿qué ha pasado? A principios de los años 2000, la Unión Europea prohibió la producción y la venta de tableros E2 y se fijó un nuevo estándar que era lo que se conoce como E1, que significa 0,1 partículas por millón, o sea, la mitad de lo que era el E2. Para darles una idea de cómo se puede notar la diferencia, si nosotros hemos estado ayer mismo en un almacén, en una bodega, con tablero E2, y a los 5 minutos la vista se irrita, las vías respiratorias, uno siente una molestia. No es que sea algo que uno se sienta mal, que tenga que salir enseguida, pero sí hay una molestia. Imagínense si eso lo siente uno en 5 minutos, expuesto durante muchos años a ese tipo de emisiones de los tableros, realmente hay un riesgo. Eh, entonces, desde hace unos 20 años, FINSA produce solo tableros E1. Y en Europa todo lo que se encuentra es E1. También apelo a su memoria, y los que tengan algunos años recordarán el huracán Katrina en Estados Unidos, que hizo que mucha gente perdiera sus viviendas, y eso fue en el año 2005, si no recuerdo mal. Entonces, o 2007. Entonces, a muchísima gente se la alojó en viviendas hechas con madera sin ningún tipo de control, ¿no? Y al cabo de un tiempo, porque esa gente estuvo viviendo en esas condiciones durante varios meses, al cabo de un tiempo comenzaron a presentar molestias respiratorias y algunas patologías relacionadas con la exposición a cantidades muy altas de formol. Entonces, en Estados Unidos, el gobierno del estado de California, eh, en una serie de medidas para mejorar la calidad del aire que se respira, eh, entre otras medidas, promovieron a los vehículos eléctricos, pero una de ellas relacionada con nuestro sector fue la introducción de un estándar que se llamó el CARB 2, donde bajaban aún más o subían, mejor dicho, aún más el nivel de exigencia y bajaban las emisiones máximas permitidas. El año 2020, Alemania hizo algo parecido, llevando el estándar un poco más arriba todavía, o sea, bajando a 0,05 el límite tolerable. Esto lo hizo Alemania. Bueno, actualmente está en la Unión Europea en discusiones, porque bueno, esto no lo puede aplicar un solo país, sino que tiene que ser algo de la Unión Europea, pero bueno, la cuestión es que eh, sea como sea, el estándar que se está imponiendo es el E05. Eh, Toda la melamina que Cochés compra de FINSA cumple el estándar E05. Entonces, esto les indica que la melamina, por supuesto, cubre el estándar americano. Quiere decir que cualquier mueble hecho con producto comprado en Cochés se puede exportar a Estados Unidos sin ningún tipo de problemas. Y por encima de este nivel E05,
En Japón tienen un nivel que se llama 4 stars, 4 estrellas, que es aún más bajo, que es el 0,03. Y después hay una categoría de productos que se llaman NAF, que significa en inglés que no tienen formaldehído añadido. eh, y se dice que no tienen formaldehído añadido por lo que les decía hace un rato, que las plantas ya contienen una cierta cantidad de ese compuesto, ¿no? Entonces, se utilizan otros adhesivos en base a otras sustancias y entonces ya las emisiones de formol son prácticamente cero. En las facturas, esto se indica aquí, donde dice E05, o sea que tiene un nivel de emisiones menor a 0,05 partes por millón, de acuerdo con el ensayo según el estándar europeo 717, bueno, que indica cómo medir las emisiones de un tablero. Entonces, lo que es importante es que ustedes sepan que los productos FINSA tienen 4 veces o una cuarta parte de las emisiones que tiene un producto competitivo fabricado, como les decía, en Ecuador o en Brasil. Pero para que se queden tranquilos, lo que se considera como un producto o una exposición eh, saludable que no implica riesgos para la salud es a partir de un E1 hacia arriba. Eh, entonces, otra cualidad de nuestras melaminas es que las superficies son antibacterianas. Esto significa que en la superficie no crecen ni proliferan las bacterias. Las bacterias pueden posarse porque uno pone un objeto, comida o al mismo tocar una superficie, pero las bacterias no se reproducen. Más bien envejecen y mueren. Entonces, y esto se mantiene a lo largo de toda la vida útil del producto. Esto no es algo que vaya decayendo con el tiempo. Siempre que esté esa melamina utilizada en un mueble o en un revestimiento de pared o en una puerta, siempre esa superficie va a impedir la proliferación de bacterias. Aquí para explicarles un poco los datos o las propiedades que normalmente se analizan en los tableros, nosotros miramos la densidad. La densidad viene a ser realmente el peso del tablero en función de su volumen, ¿no? Entonces, se suele hablar de valores para un 18 milímetros en torno a 630, 650 kilos por metro cúbico de tablero. Entonces, esto no es algo importante de por sí, no es que a mayor peso mejora el tablero, si no se dan otras características, que son las que vamos a ver ahora. Entonces, la siguiente es la tracción interna. Esto es importante porque esto es lo que hace que cuando se pone un tornillo, el tornillo quede fijado o anclado en el tablero. Imagínense que si el tablero fuese muy flojo, muy suelto dentro, el tornillo no anclaría. Entonces, esa es una propiedad importante porque el aglomerado en su inmensa mayoría termina como utilizado en la fabricación de muebles. La resistencia a la flexión eh, es importante si ustedes hacen un estante, ¿no? Siempre, seguro que recordamos algún estante que esté como vencido por el peso que se le pone encima.
¿no? La resistencia a la flexión es importante para asegurar que ese tablero tenga resistencia en ese tipo de situaciones. Por supuesto que hay un máximo, hay un punto en el cual si se le pone más peso ya el tablero quiebra. Entonces, lo importante y lo que se mide ahí es cuál es el punto de quiebre. El módulo de elasticidad está relacionado con la flexión, y lo otro que es importante es la humedad. En este caso es la ficha técnica de un tablero estándar. Pero la humedad, lo que se mide es el porcentaje de incremento del espesor del tablero después de someterlo a ponerlo en agua y, bueno, distintas pruebas que se hacen. No vamos a entrar en tanto detalle en este momento, pero lo que se mide es, una vez hechas esas pruebas, cuánto mide el tablero, cuál es el espesor nuevo de ese tablero, y entonces ese es el porcentaje de humedad que se registra en esta ficha técnica. Claro, sí, el hinchamiento, bueno, en el caso del tablero hidrófugo lo que se mide es el hinchamiento, que es lo que les decía. Pero aquí, volviendo a lo que comentábamos de la emisión de formaldehído, esto es lo que les decía, todo menos de 0,05. Y todos los productos tienen una reacción al fuego. En este caso, el tablero significa... la reacción al fuego es algo que es propio del material. ¿Qué significa? Hay materiales que son completamente incombustibles. Aluminio, no sé, vidrio, no sé, por ejemplo. Hay otros que son ligeramente combustibles, otros que son menos combustibles, otros que no son combustibles, y otros que son muy, muy combustibles. Entonces, el A, que es completamente incombustible, y el E es combustible. En el medio, cuanto más baja es la letra, es menos resistente al fuego. Pero, y esto es importante porque muchas veces nos preguntan ¿cuánto necesito un tablero para una puerta de 30 minutos? O el tablero es de 30 minutos, y el tablero no es ni de 30, ni de 2, ni de 5 minutos. El tablero tiene una reacción al fuego que está dada por su composición. La resistencia, que es lo que se mide en tiempo, de una puerta, lo que fuera, eso ya depende de cómo esté construida ese sistema, ¿no? Esa puerta o lo que fuera que se quiere comprobar. En este caso es un tablero que, en cuanto a su resistencia al fuego, perdón, a su reacción al fuego, es en la categoría D, significa que no es ignífugo. Pero, por otra parte, sabemos que todos los tableros de madera no propagan la llama. Al margen de que no sean ignífugos, no propagan la llama. Lo que pasa es que los que llamamos ignífugos son retardantes de llama. Y la ficha técnica del tablero de melamina hidrófugo, aquí ya verán que la densidad, que antes era 620, 650 para entre 13 y 20 milímetros, 650, 620, aquí sube a 675, 650. Entonces se utilizan más resinas, más químicos para que el tablero resista mejor a la humedad. Entonces, el hinchamiento en agua, que está aquí abajo, ese es el porcentaje que hincha el tablero máximo en agua, el tablero hidrófugo. Y recordemos que hidrófugo significa resistente a la humedad, no significa impermeable, waterproof, ni nada de eso.
Eh, por último, eso que nosotros llamamos melamina, en realidad, para ser más exactos, deberíamos llamarlo tablero revestido con papeles decorativos impregnados con resina melamínica. Para no decir todo eso, se usa melamina y todos entendemos que nos referimos a ese tablero con las dos caras decorativas. La melamina es una sustancia, producto químico que repele la humedad. Eh, si estuviésemos en una sala, le volcaríamos un poquito de agua en la mesa, pero si hacen ustedes la prueba en una mesa de melamina, un escritorio, y verán que el agua queda ahí. Se evaporará, o le pasas un trapo y lo quitas, pero no se va a absorber por la melamina. Entonces, esa es una de las dos características principales de la melamina. La otra es la resistencia. Al plastificar el papel decorativo con esa resina, lo que se consigue es una superficie con una resistencia superficial bastante alta, suficiente para uso en mesas, o muebles de oficina o mesas en uso residencial, y seguramente para una resistencia que no es suficiente para uso en superficies de mucho desgaste. Pensemos en la mesa de un restaurante de comida rápida, que cada 20 minutos se sienta alguien, desliza la bandeja, luego viene alguien, limpia, viene otra persona, y en 24 horas puede haber pasado 60 personas por ahí, y 60 veces desplazando una bandeja, limpiando. O sea, eh, no es esa la aplicación para la cual está pensada la melamina, que es más bien para todo tipo de muebles residenciales, oficinas, eh, todas aplicaciones verticales, cocinas, closets, todo. Eh, y, eh, y finalmente explicarles que los tableros de partículas o tableros aglomerados o MDP, que es otro nombre para definir el mismo producto, tienen tres capas, ¿no? Una capa externa, que es más cerrada, con partículas finas, bueno, dos capas externas, obviamente, y una capa interna, que son partículas de mayor tamaño, que son las que le dan, digamos, la resistencia, la flexión, lo que les comentaba antes, y la tracción interna, que es lo que hace que el tornillo se fije firmemente, mientras que las caras, la superficie, las partículas finas, es una superficie más cerrada para tener una menor porosidad y mejor superficie en caso de que uno quisiera pintar, lacar, o para poder aplicar la melamina que les comentaba en la diapositiva anterior. No hay otra cosa que destaca el ojo, el color verde muy, que sabe que siempre preguntan, ese dato es importante. Sí, hay un uso o costumbre en la industria de los tableros, que es ponerle un colorante a algunos tableros para diferenciarlos cuando están en una bodega, ¿no? Entonces, los tableros resistentes a la humedad o hidrófugos se identifican con el color verde, eh, como ven aquí en la imagen. El color no tiene ninguna relación con la capacidad del tablero de resistir a la humedad. No es que más verde aguanta mejor la humedad, o que este es menos verde, entonces no estoy tan seguro. Es exactamente igual. Es solo a fin de identificar en la bodega más fácilmente
un tablero hidrófugo de uno que no lo es. Y lo mismo vale para el MDF y cualquier tablero, principalmente es MDF y aglomerado. Para otro tipo de tableros hay otros colores, por ejemplo el rojo se usa para identificar los tableros retardantes de llama o ignífugos, pero lo mismo, el color no tiene ninguna influencia en las propiedades. Buenas noches. Me toca hablar un poco, no sé si me escuchan porque tengo... Está silenciado. Okay, perfecto. Ahora sí, buenas noches. Okay. Miren, nosotros vamos a hablar de nuestra carta de colores un poco por encima porque realmente nos interesa es enfocar el producto que está llevando Cochés. Finsa tiene una oferta de 169 diseños, entre los cuales hay 62 unicolores, 31 fantasías, 12 texturas, 96 dimensiones. Cochés tiene una gama de colores bastante amplia que se adapta a las necesidades que tiene en este momento el mercado y de las cuales han escogido, según los diseños, las texturas que más se acoplan. Ellos llevan textura Atlas, el soft, para los colores que son sólidos, ¿no? En la gama de diseños es importante las combinaciones en función a las tendencias. Generalmente cuando el arquitecto o la persona va a escoger el modelo de tablero que va a utilizar en su casa, acostumbran a revisar las tendencias de las revistas y aquellas combinaciones si son más minimalistas, menos minimalistas, colores más cálidos, y terminan pidiéndole al ebanista, al carpintero o a su arquitecto lo que vieron en una revista que sea tendencia generalmente en Europa. ¿Okay? Nogal Valentina es uno de los diseños que pueden encontrar en Cochés y es un color, como pueden ver aquí en esta presentación, que tiene una veta bastante marcada, es muy armoniosa en el tema de los colores, con sus catedrales y sus nudos, se ve muy bonito, fácil de combinar con un color sólido. En este caso está combinado con un textil cuero, lo tienen en presencia de los cantos también, porque nosotros los cantos hacen match 100% con la melamina, no es que más o menos se parezca, no, él está hecho para que vaya exactamente igual que el tablero. Otro diseño que tenemos es el Olmo Wabi, puede ser muy utilizado con un tono gris, con unos matices bastante sutiles, entre los colores más marroncitos, y puede ser aplicado en sitios junto a secta, con unos tonos grises más oscuros, o tonos café, porque es muy fácil de combinar por la cantidad de las vetas y las manchitas que pueden ver acá. ¿Okay? El espiga, se puede utilizar para los internos de los closets. En este caso vemos la aplicación en una librería de módulos separados. Estos módulos están hechos por partes, no es un solo componente. Lo que pasa es, bueno, con la foto quizás no alcanzamos a ver bien el detalle, pero da un tono muy suave, muy acogedor dentro de la sala. También este modelo lo tenemos disponible. El roble Amazonas, ya disculpen, es un tono un poco más café. Listo, acá no se me vaya a apagar esto. Si notan, en los diseños que estamos pasando, ven que siempre hay la combinación de una madera con un tono sólido. Dependiendo del sitio, la aplicación puede ser, si es para la cocina, como en este caso tenemos un colorcito como verde suave. Hay un color gris poco, que pueden conseguir en Cochés, que también es perfectamente combinable con este tipo de madera. ¿Okay? El roble colorado, igualito, vean las mismas combinaciones, maderas con tonos sólidos. En este caso aquí sí tenemos la presencia del gris coco con el roble colorado. Sí, para los proyectos también. El lino Cancún, esto prácticamente es un bestseller para nosotros, es un tablero muy práctico, se eleva el nivel del mueble si ustedes colocan en la parte interna, en lugar de un blanco, un textil. Para cocinas
para closet, no solamente closet, porque la gente dice, bueno, como es un textil se puede utilizar en closet, no, en las cocinas queda excelente, de verdad que le da un tono muy bonito y salimos de aquella rutina del blanco, de lo tradicional, entonces le damos un tono mucho más cálido a las cocinas. ¿Okay? Azul EO, este es un tono bastante subido y muy fuerte, es un azul espectacular, se puede utilizar en diseños de colores vivos, alegres, como en el tema de la guardería, combinados con los que llamábamos los colores Véneto. La ventaja es que como no es ni pintado ni nada por el estilo, sino que es la melamina, para el tema de hacer módulos escolares le va perfecto. ¿Okay? Muebles para niños. Los cantos, como les comentaba, nuestros cantos tienen una densidad de 1450 kilogramos metros cúbicos, o sea, esto lo hace bastante resistente a los impactos. Tienen un soporte de 303 kilos cuando reciben el tema de un golpecito. Sabe que hay unos cantos que como que se marcan muy rápido el momento que cuando lo están trasladando se golpean, ¿no? Este canto son hechos en PVC, este material realmente no tiene ningún componente peligroso para la salud y es reciclable. Lo podemos suministrar en punto 45, 1 milímetro o 2 milímetros. En Coches van a conseguir punto 45 y 2. 1 milímetro es algo que es como que más una tendencia europea, porque en el momento que se hacen las puertas y se pasan por las máquinas de canto, estos bordes, al ser de 1 milímetro, le quita, o sea, como se nota menos el tema del desgaste de la máquina cuando le hacen el corte y el pulido del canto. Termina mostrando como que menos detalle en lo que come la máquina de la figura. Básicamente, nosotros lo que les ofrecemos es a que visiten las tiendas de Cochés, o utilicen los diseños que ellos les están mostrando. De verdad que los tableros los tienen en medidas de 7 por 8, o sea, 210 por 244. Es un formato que de verdad que rinde muy bien, deja poco desperdicio para el tema de los despieces para módulos de cocinas. Incluso los largos le queda muy bien para las despensas, 18 milímetros de medida que ellos llevan, o sea que les va muy bien para que las puertas tengan un detalle elegante, no se vean unas puertas delgadas. Cuando coloquen las bisagras, como es de 18 milímetros, no se va a notar el desgaste de la cazoleta, porque a veces cuando trabajamos para puertas, tableros muy delgados, termina quedando como que un espacio, una pequeña conchita de melamina, y después que los muebles están montados, no sé si les ha pasado en algún momento que notan como que aquel círculo a través de la puerta, que es donde está el hueco de la cazoleta. Entonces la ventaja de que el tablero para puertas sea el de 18 milímetros le da ese beneficio de un acabado más limpio, más perfecto. ¿Okay? Entonces, bueno, en este momento si tenemos alguna consulta, nos las hacen saber. Sí, hay una pregunta de Fernando respecto a las tapas para los tornillos. Nosotros suministramos también las tapas para los tornillos en los mismos colores de la melamina. Vale, perfecto, muchísimas gracias, muy interesante. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla a través del chat o el panel de preguntas. Okay. Parece que quedó bastante clara toda la información. Me pareció que durante la parte que estábamos conversando de la resistencia a la flexión y el tema de la densidad de los tableros, alguien había levantado la mano, porque vi aquí que nos señalaba que había una consulta, quizás con relación al tema de la densidad. Si la persona no nos comenta, le podemos aclarar la duda. Sí, por acá tenemos una pregunta de Alexander Quintero. Dice, buenas noches, ¿los tableros de colores valen más que el blanco? Sí, así es. Y eso es porque
Los papeles decorativos tienen distintos precios según sus características. Entonces, el papel blanco es más barato que un papel de roble, nogal, o incluso que un gris o un azul. Entonces, de ahí viene la diferencia en el precio del tablero color blanco o madera. Excelente, muchísimas gracias. Por acá tenemos otra pregunta de Armando Guevara. Dicen, ¿traen cantos encolados para pegar calor y qué tan eficaz es? De Coches no está importando en este no. momento cantos encolados. A ver, nosotros por experiencia, incluso personal, el tema de los cantos encolados es, yo prácticamente, ya esto a título personal no lo recomiendo mucho, les explico por qué. Los cantos encolados vienen con una tira que tú le desprendes como para pegarla en un sistema adhesivo. Entonces, si el ambiente donde tú estás trabajando no está completamente limpio y a esa tira, después que la retiras, le queda de basurita, ya pierdes la efectividad de adhesión. Luego, cuando lo estás calentando, que muchas veces se utilizan son secadores de cabello, lo que llaman un blower, no alcanza la temperatura adecuada para que eso se adhiera perfectamente. Entonces, generalmente, cuando es un proceso, o sea, es un tema de manipulación, la calidad del adhesivo y todo esto, los cantos con el tiempo, el calor, frío, si estás en un ambiente que tienes aire acondicionado, se apaga y después el día hace calor y en la noche frío y estás en esa situación, esos cantos terminan despegándose. Pero básicamente por esto, o sea, si el ambiente no está trabajando, no está perfectamente limpio y te caen ciertas impurezas, o no alcanzan la temperatura que el adhesivo necesita para que se active. Entonces, es preferible conseguir, la manera de conseguir una máquina de una canteadora así sea pequeña, que le puedes controlarle las temperaturas, porque entiendo que estos adhesivos, el Yowatt y todos estos deben alcanzar, creo que son unos 180 grados centígrados, si más no me equivoco. Entonces, alcanzar esa temperatura con un blower es un poco complicado. Excelente, muchísimas gracias, Mirla. Por acá tenemos otra pregunta. Dice, buenas noches, ¿no tienen tableros con acabado acrílico? Sí, tenerlos, los tenemos. Bueno, Cochés aún no nos los ha comprado, pero sí, tenemos. Así que con la cadena de valor de pueden hablar con su contacto en Cochés y hacer presión. Pero no, sí tenemos y cada vez van apareciendo distintos tipos de superficies, no solo la melamina. La melamina es la más difundida, porque es la más sencilla de trabajar, tiene un costo bastante razonable y su performance es muy buena. Excelente, por acá tenemos otra pregunta. Dice, buenas noches, ¿las muestras de colores de los laminados nos las pueden facilitar? Es cuestión de coordinar con el equipo de Cochés y entonces levantar para hacerles llegar las muestras de lo que tienen ellos en este momento en inventario. Los diseños que mostramos de Nueva Valentina, el Briscoco, todo eso. Súper, por acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál es el tiempo de vida del tablero? Esa respuesta es muy difícil de dar porque depende de cómo se lo trate. El tablero, primero, idealmente debería ser conservado en un ambiente a 20 grados, idealmente. Bueno, en Panamá la temperatura suele ser mayor a 20. Entonces, a nivel de almacenamiento, bueno, no va a pasar nada con el tablero, pero
cuanto más rápido rote, mejor. Y a nivel de mueble, es que eso puede durar 30 años, 20 décadas. años. Se van a cansar del mueble antes de que el mueble se rompa. Ahora, si uno lo maltrata, a los 6 meses, de hecho, instalado el mueble, ya puede tener problemas. También depende mucho de que se cantee, que el carpintero, el fabricante de muebles, cantee todos los lados para que no quede ninguna parte donde pueda entrar humedad, teniendo en cuenta que la humedad ambiente en Panamá siempre es alta. Entonces, pero con buen trato y sobre todo para limpiarlo, que no está la pregunta, pero ya que está la respondemos, se limpia con un trapo húmedo, con agua y jabón neutro, nada de productos abrasivos ni nada. O sea, cuanto más sencillo, mejor la limpieza. Sí. Y un consejo es, por lo menos después que lo han canteado, que muchas veces las máquinas de canto les sale sucio, tratar en lo posible de no utilizar aguarrás y algo porque lo frotan mucho y entonces el material penetra entre el canto y la melamina y termina despegándose también, porque claro, ya pasó el aguarrás y empieza a hacer como ese efecto de desprender la cola. Y yo sé que cuando estamos haciendo muebles, sobre todo con proyectos y edificios nuevos, que todavía el concreto está húmedo y está liberando esa humedad, cuando se hacen las instalaciones, que ustedes cortan, y bueno, como este canto queda hacia la pared y no lo veo, bueno, yo me ahorro el canto, pero sucede que ahí queda el tablero expuesto, pegado a la pared y por lo tanto absorbiendo a través de eso la humedad que todavía el concreto sigue desprendiendo. Porque el tiempo de secado del concreto para que tú lo puedas pisar puede ser aproximadamente 24 horas, pero la humedad real para que termine de salir pasa más tiempo. Entonces, hemos conocido de casos en donde se ha hecho la instalación de un mueble de manera rápida, con estas condiciones que les acabo de explicar, porque claro, evidentemente hay que revisar las condiciones y el material termina desprendiéndose, pues, o sea, o abombándose porque absorbió la humedad. Y como le comentamos hace rato, o sea, hidrófugo significa resistente a la humedad, una humedad natural del ambiente, no es que lo van a lavar con balde, como hemos visto en algunos casos, en algunos edificios de proyectos que las casas, la cocinova, la lavan echándole baldes de agua, o sea, eso es posible que suceda. Súper, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta, dice Javier Solís. Buenas noches, trabajé con un canto roble tricio para unos muebles de cocina, pero en algunos muebles se formó por tramos como pequeñas manchas de humo. ¿Creen que haya influido algún factor de temperatura? Que usó canto roble tricio para unos muebles de cocina y en algunos tramos se formaron pequeñas manchas de humo. Si habrá influido algún factor de temperatura. Ok. Sí, me parece que se fue el audio, no se está escuchando. Sí, ahora ¿Sí sí. me escuchan? Ok, verifica con el fabricante de tu máquina de canto o con las especificaciones de la máquina de canto la temperatura a la que debe estar el calderín, ¿ok? Porque el calderín, a pesar de que, digamos que las colas, las pelotitas, se derriten a los 180 grados centígrados, si no me equivoco, él puede alcanzar temperaturas de 200 o superior. Entonces, en algunos puntos, cuando aplicas la cola, quizás en ese momento te pudo haber quemado un poco el canto. Otra cosa también es qué marca de cola estás utilizando. Hay algunas colas que promueven la formación de hongos, ¿ok?
Eso lo vi yo con algunas colas chinas de procedencia dudosa que generaban una formación de hongo en el canto. Y otra recomendación es, en el caso de los que tengan varias máquinas canteadoras, se recomienda tener para cantos oscuros colas transparentes, porque cuando ya después que lo pegas siempre sobresale ese pequeño hilo. Y si es blanco y estás pegando una cola blanca en el Wenge, evidentemente lo vas a notar, pero si estamos hablando de uno que es translúcido, te evitas ese problema. Pero valida con el fabricante de tu máquina de canto cuál es la temperatura adecuada y verifícalo que te lo estén trabajando bien, que lo tengas bien grabado. ¿Okay? Excelente, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué tipo de cortador de canto sugieren para el de 2 milímetros? ¿En qué dimensiones y costo del acrílico? El acrílico viene en 1,30 m por 2,80 m. El costo, bueno, eso tendrá que verlo con Cochés. Y en cuanto al cortador... Ya, pero ¿hablan del cortador del tablero o el cortador de canto? Dice, ¿qué tipo de cortador de canto? Ok, fíjate, el canto de PVC, parecido al canto de ABS, las cuchillas que trae la máquina de canto, o sea, tienen que, esas cuchillas, igual que como las cuchillas con las que cortas los discos los dientes, los discos de la sierra, esas cuchillas cada cierto tiempo tienes que afilarlas. Entonces, la calidad o el tipo de cuchilla, insisto que eso lo tiene que ver con el fabricante de la máquina de canto, porque generalmente los cantos lo que pueden variar es una densidad de 1.350, 1.250 kilogramos metro cúbico, pero eso es como que si fuese un bloque. Lo que es la tira con 2 milímetros de espesor, lo que yo te podría recomendar es que tengas una máquina que al final, a lo que es a la salida de la punta del canteo, te los pula para que no te queden filosos. ¿Okay? Pero eso va a depender de las cuchillas que le tengas colocado y que cada cierto tiempo las tienen que afilar. Vale, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué tablero recomienda para hornos y estufas? Mira, para el caso de hornos y estufa, evidentemente el tablero de hidrófugo es lo que más usas en Panamá, te sirve. Pero ahí el truco no es tanto el tipo de tablero. El truco está en las dimensiones y los espacios que tú dejes de la estufa a los costados de los muebles. O sea, generalmente no se hace que quepa exacto. Tú tienes que dejar aproximadamente 1 pulgada, 2 centímetros de cada lado, para que cuando se caliente eso, tenga por dónde salir el calor y no le pegue directamente a los muebles. Entonces, cuando tú ves los muebles en donde colocas la estufa o lo colocas en los hornos, de hecho, los mueblecitos para hornos que se compran en Ikea y en estas cosas, llevan unas patitas así como que en horizontal para justamente elevar el horno y que el calor como que se disipe y no pegue directamente, como si fuese una plancha que le estás pegando al tablero. Entonces, te recomiendo seguir utilizando tu mismo tablero, bien sea estando de hidrófugo, dependiendo del proyecto que estés llevando a cabo, pero que sí tomes en cuenta lo que es la separación. Y lo mismo en los muebles que están en la parte aérea de la estufa, como ahí siempre se recomienda en realidad que sea hidrófugo. ¿Por qué? Porque ahí tienes la olla que está evaporando el agua sube y aunque la campana esté sacando, siempre como que llega algo al mueble. Entonces, para evitar un poco eso, tú tienes que tener la distancia, que tiene que ser mínimo 60 centímetros del tope a la parte superior del mueble, y donde va justamente la cocina, incluso se recomienda 20 centímetros más de distancia para colocar la campana en ese mueble. O sea, básicamente ahí ya no entramos en un tema de tablero, ahí entramos en un tema de diseño y espacios que estés colocando en la cocina. Excelente, por aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuáles son las herramientas que recomiendan para trabajar el tablero?
Ok. En relación a las máquinas de corte, se pueden utilizar, bueno, yo sé que no todo el mundo tendrá aquí una máquina de corte, una sierra vertical o angular. Lo que se necesita es que tenga una máquina con una cantidad superior a 2000 revoluciones por minuto, ¿ok? Con el disco adecuado para, y que los discos evidentemente tengan los dientes afilados, porque este corte con la velocidad y tenerla con un suficiente soporte para que cuando vayas no quede la lámina como en el aire y no te desportille. Que la velocidad de la sierra va a ser muy importante, porque esa es la que te garantiza a ti la entrada en el momento que se esté realizando el corte. E incluso hay personas que tienen máquinas tipo Biese, Hoffman, este estilo, que se les ha presentado problemas de esportillamiento. Y no es el tablero, es que quizás la máquina viene preparada para 2000 revoluciones por minuto, pero muchas veces los operarios la suben a 2500 o 2200 porque la máquina se lo permite. Pero, ¿qué sucede? Que eso produce una vibración en el disco y por lo tanto la entrada del disco hacia el tablero no es limpia y promueve eso de esportillamiento. Entonces, lo que recomendamos es, en caso de que te sea con una sierra manual, que tenga las 2000 revoluciones por minuto, de manera que tú garantices una entrada más limpia y rápida dentro del tablero y que tenga soporte en el momento que lo estés pasando. Es la recomendación que se le hace. Excelente, muchas gracias. Tenemos otra consulta por acá. Javier Solís dice, buenas noches. Trabajé con un canto, no, disculpe, esa ya la contestamos. Tenemos otra consulta, dice, para un mueble tipo isla, para una cocina, ¿qué debe resistir algo de peso? ¿Qué es más recomendable para el soporte en la parte de abajo? Algunos instalan patas algo largas, ajustables, plásticas, o sería mejor una base completa con el material del mismo mueble? Bueno, depende de las dimensiones, como él mismo lo estaba comentando. O sea, si tú vas a hacer una isla que lleve una encimera de granito y los costados laterales de granito, evidentemente el granito puede pesarte, qué sé yo, 100 kilos o algo por el estilo, y ya eso le está haciendo presión al mueble como tal. Entonces, primeramente tienes que asegurarte que el mueble, la estructura del mueble sea sólida, o sea, de que la enganche suficientemente bien, ¿ok? Y que las patas abajo, bueno, en ese caso yo más que patas recomendaría una base de la isla, pero tienes que tener presente también el tema de la limpieza, porque cuando tú colocas que te haces un cajoncito para soportar el mueble completo que repose ahí, esa parte debería estar completamente canteado y de ser posible tener suficientes distanciadores para que lo eleves un poco en caso de que se inunde o algo por el estilo, el tema del agua. ¿Ok? Pero todo va a depender de la cantidad de peso que le estés agregando, o sea, qué tipo de encimera estás utilizando, o sea, si es granito, si es mármol, si es de madera, que es mucho más liviana, va a llevar estufa incorporada, no va a llevar estufa incorporada, es mesa de trabajo o es solamente para comer, ¿ok? Entonces, todo va a depender de la cantidad de peso, pero evidentemente, más que unas paticas, porque pongan este ejemplo, o sea, ustedes compran una corredera telescópica que dice que soporta 50 kilos, pero esos 50 kilos incluye, o 100 libras, eso tienen que considerar también el tamaño del cajón. Entonces, si tú agarras una correderas de esa capacidad y colocas un cajón de 90, evidentemente la madera ya te le está restando peso, o sea, capacidad de carga a la corredera. Y la gente, mientras más grande ve la gaveta, más cosas le mete. Entonces, ahí esa gaveta te va a dar problemas. Lo mismo va a pasar con una isla. Si tú tienes una isla que la tienes dimensionada a un tamaño bastante grande y le estás colocando peso, el peso extra, y la gente tienes que hacerle una base robusta, inclusive yo te diría un emparrillado de melamina, pero todo va a depender de qué le vas a montar arriba. Excelente, muchas gracias. Con respecto al video del webinar, lo vamos a estar publicando en el canal de YouTube el día de mañana, así que podrán estar repasando cualquier temita. Por acá tenemos otra pregunta, dice, por favor, ¿nos podrán incluir las recomendaciones comunes para diseñar y qué tipo de material es en cada uno, y qué tipo de material se usa en cada uno de los muebles, sea cocina, closet, sala o comedor?
Ok. A ver, entonces sería cuestión de yo enviarte unas recomendaciones o hablamos aquí algo y todo eso, porque ya ahí nos estaríamos extendiendo en la parte de diseño, y no es propiamente como que es una charla de diseño, pero sí te puedo dar algunos tips. O sea, como les comentaba hace rato, si ustedes quieren elevar la calidad de un mueble final, en lugar de utilizar una melamina blanca, pueden utilizar un textil, pueden utilizar un unicolor dependiendo del sitio a donde esté dirigido. Muchas veces incluso las personas prefieren que la cocina, o sea, si es una estufa, perdón, una cocinova, sea toda del mismo color. Porque cuando tú tienes un mueble aéreo instalado, se ve armonioso que tú tengas la base inferior del módulo del mismo color que las puertas, y no que tengas un blanco y las puertas sean grises, por poner un ejemplo. Entonces toda la cocina está decorada en gris, pero tienes un soporte inferior abajo de los muebles aéreos que se te ven blanco. Entonces en ese caso, si tú quieres abaratar, bueno, haces los muebles base que no se van a notar en blanco, pero los aéreos lo haces en gris del mismo tono de la puerta. Esa sería una recomendación. Si vas a utilizar ferretería, porque realmente una cocina no te la hace cara al tablero. Porque si tú vas a comprar un tablero acrílico en $700, o vas a utilizar una puerta, 1 metro cuadrado, o vas a utilizar una melamina de gama alta, vas a utilizar 2, 3 melaminas. Realmente lo que te encarece muchísimo una cocina es la ferretería. O sea, si tú pones unos cajones de doble pared, y los cajones de doble pared son grises, entonces no te recomiendo utilizar una melamina blanca. Trata de conseguir el tablero que sea del tono antracita, que más o menos es que vienen los cajones, ¿no? O utilizar rieles ocultos. O sea, es una combinación entre ferretería, entre la melamina que estés consiguiendo acá, entre los diseños, por lo menos las combinaciones que nosotros tenemos en Cochés. Estos colores les permiten combinarse muy bien entre ellos, incluso utilizar 2 tipos de madera. Y siempre tener un elemento gris. O sea, en realidad, hoy en día el gris está presente en casi que todos los diseños de cocina que nosotros veamos, o en salas de entretenimiento, o en closet, ¿ok? O sea, combinar tonos. Si no es que todo, porque llega un momento en que si el closet es muy grande y lo haces de un solo color, cansa. O sea, entonces todo va a depender del tamaño del área a diseñar, del diseño como tal, que le quieran colocar, si son módulos muy abiertos, si son módulos abiertos, si son módulos cerrados. Entonces, eso es como que muy general, el podernos centrar aquí en este momento, darte unas especificaciones muy puntuales, ¿okay? Pero por lo menos por ahí, con esos pequeños datos que les doy, pueden agarrar unas ideas. Excelente, muchas gracias. Sí, por acá tenemos otra pregunta, creo que la estaba viendo. ¿Cuánto es el tiempo de la lámina hidrofugo? Porque regularmente duran en los muebles 5 años. Aquí es La misma respuesta. lo que hablábamos antes de la duración del producto, y depende del que lo use. No hay, o sea, el producto no es que a los 5 años o a los 10 va a dejar de absorber humedad y se va a convertir en una esponja, no. El producto va a estar igual en cuanto a sus propiedades durante toda su vida. Ahora, si el carpintero le dejó una zona sin cantear, si se despegó un canto y por ahí entra humedad o agua, todo eso tiene influencia. Entonces, 5 años puede ser mucho tiempo, puede que haya muebles que se rompan en 2 años y otros que duren 30. Y un promedio no hay, porque depende del trato que reciba ese mueble. Bueno, por ejemplo, un caso y una experiencia hasta de cierta forma media anecdótica, ¿no? Es el fregaplato. O sea, el mueble del fregaplato es uno de los muebles que está más sometido a humedad. Y nos pasa que cuando los sifones están fallando, ¿qué es lo primero que hace la persona? No lo manda a reparar, sino que coloca un balde abajo. Y entonces el balde se rebosa y el balde se bota. Entonces ese mueble está chupando agua, no solo la del ambiente, sino la que le cae porque no se ha hecho la reparación del sifón.
Entonces, ese molde no va a vivir más de 6 meses, 7 meses, llámese la melamina que le coloquen. ¿Okay? Porque incluso si las hicieras en plástico, el plástico terminaría naciendo de hongo por el tema de la humedad. Entonces, es dependiendo del uso, o sea, dependiendo de la mano, la persona que lo cuida y el trato que se le da. Pero el tablero como tal, como explicaba Eduardo, el tablero lo hace en un closet y el closet dura 20 años y 20 años hidrófugo. Excelente, muchísimas gracias. Creo que entonces esa sería la última consulta. Muchísimas gracias por la información. No sé si tienen algunas palabras para finalizar. Sí, bueno, queremos agradecerles la paciencia. Llevamos 1 hora y 11 minutos hablando de aglomerado, melaminas y de nuestra empresa. Entonces, para nosotros es un honor estar hoy aquí, trabajar con Cochés y a través de Cochés llegar a todos ustedes. En lo que necesiten, que Cochés, preguntas, todo lo que necesiten, estamos nada, ni siquiera les digo en otro uso horario ni nada, estamos en la misma ciudad que muchos de ustedes, seguramente. Así que estamos a su disposición y muchas gracias otra vez. Bueno, muchas gracias a todos igualmente y ya estaremos coordinando con Cochés la forma de suministrar muestras de los diseños que se tienen en inventario para que puedan ustedes manipularlos y tenerlos más a primera mano. ¿Okay? Claro que sí, muchísimas gracias a ambos y muchísimas gracias a todos por participar. Esperamos verlos en el próximo webinar y que tengan muy buenas noches. Gracias.